Título bomba. Kerem y Hande, la confesión que incendió las series turcas. Hola, amantes de las series turcas, bienvenidos una vez más a su canal favorito, el epicentro del salseo otomano. Estoy súper emocionada de estar aquí de nuevo con ustedes para compartirles algo que de verdad, pero de verdad, nos va a dejar con la mandíbula desencajada y los ojos como platos. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de esos momentos que marcan un antes y un después en nuestras amadas series, esos instantes que nos hacen saltar del sofá, derramar lágrimas de alegría, o simplemente quedarnos petrificados ante la pantalla, incapaces de articular palabra. Pero ojo, no vamos a hablar de cualquier momento dramático o revelación inesperada. No, señores. Hoy vamos a desmenuzar con lupa esa confesión, lo que pasa es que hizo temblar los cimientos del fandom turco y que sí, ya lo adivinaron, tiene como protagonistas a los irresistibles Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero alto ahí, antes de que se nos desboquen los spoilers y nos crucifiquen por revelar detalles jugosos, les invito con la mano en el corazón a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Por aquí les dejo el botón mágico de suscripción y la campanita más coqueta de internet para que no se pierdan ni una sola de nuestras entregas cargadas de intrigas, romances y por supuesto, mucho salseo turco. También les recuerdo como si fuera la primera vez que sus comentarios son el combustible de este canal, el alma que lo mantiene vivo y coleando. Así que no se corten ni un pelo y cuéntenos qué les parece este vídeo, qué otros chismes quieren que abordemos y, ya de paso, si están de acuerdo con mis teorías más conspiranoicas sobre el mundo de las series. Ahora sí, sin más preámbulos, abróchense los cinturones porque vamos a adentrarnos en este torbellino de emociones digno de una telenovela de prime time. Y es que cuando hablamos de series turcas, sabemos que no hay nada más adictivo que ese instante en el que los personajes, después de una maratón de rodeos, malentendidos y miradas esquivas, por fin se arman de valor y se atreven a soltar lo que realmente les bulle en el corazón. Y si hay una pareja que ha encarnado a la perfección ese juego del gato y el ratón, esa tensión que nos mantiene pegados al asiento como si fuera imán, esos son, sin lugar a dudas, los mismísimos Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¡Ay, la química! Sus interacciones en pantalla son sencillamente explosivas, una combinación de fuegos artificiales y terremotos emocionales. Y más allá de sus impecables actuaciones, la vida real también nos ha regalado momentos tan intensos como el mejor drama turco, episodios dignos de una telenovela escrita por el mismísimo Shakespeare, pero con un toque de especias otomanas. Pero bueno, no nos desviemos demasiado del tema central, que hoy vamos a diseccionar una confesión que hizo temblar las redes sociales. Para entender la magnitud del terremoto que provocó esta declaración de amor, primero debemos hacer un repaso por algunas de las series que los han unido en la pantalla. Esas producciones que los catapultaron a la fama internacional y nos hicieron suspirar hasta quedarnos sin aliento. Comencemos por el principio, por esa serie que encendió la mecha del romance, que hizo saltar chispas en cada toma y nos dejó a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora, Senkalkam. Esta comedia romántica, traducida en algunos países como Llamas a mi puerta, nos presentó a Eda YLDZ, una florista aguerrida y soñadora, interpretada por la talentosísima Hande Erçel, y a Serkan Bolat, un arquitecto frío y distante, obsesionado con el trabajo, encarnado por el carismático Kerem Bürsin. El género, como ya les dije, es comedia romántica, y desde el primer episodio nos sumerge en un mare magnum de enredos, contratos falsos, situaciones hilarantes y por supuesto, una atracción tan poderosa que se palpaba hasta en la última fila del set de grabación. La trama a primera vista puede parecer un cliché de manual, dos personas que no se soportan al principio, pero que obligadas por las circunstancias de la vida, terminan pasando tiempo juntas y descubriendo que sienten algo más profundo y trascendental. Pero lo que hizo especial a Senkalkam fue precisamente la química magnética, casi sobrenatural, entre Hande y Kerem. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, sus roces accidentales, todo en su interacción era tan natural y creíble que era imposible no caer rendidos ante el encanto arrollador de la pareja. Y es precisamente en el desarrollo de esta historia que vemos cómo Eda, con su espontaneidad, su alegría desbordante y su alma libre, va derritiendo poco a poco el corazón de hielo de Serkan, un hombre que se va transformando en un ser más sensible, cariñoso y, lo más importante, capaz de amar. Pero como en toda buena telenovela turca que se precie, este amor no es un camino de rosas tapizado de pétalos de flores. No, señor.
Hay obstáculos que parecen sacados de un manual de instrucciones para hacer sufrir a los personajes, malentendidos que harían enojar a la más santa, exnovias que aparecen de la nada para sembrar la discordia y, por supuesto, la famosa duda existencial de si deben seguir sus corazones o escuchar la voz de la razón. La serie, por si fuera poco, nos regaló momentos tan tiernos que nos hacían suspirar de puro amor, escenas tan emotivas que nos hacían derramar lágrimas de emoción y se convirtió en una de las más exitosas del año de su estreno, conquistando corazones a lo largo y ancho del mundo. Lo interesante de esta producción es que no solo triunfó en Turquía, su país de origen, sino que rompió fronteras y llegó a un público internacional que se enamoró perdidamente de la pareja protagonista, de su historia y de ese magnetismo que los envolvía como un aura de fantasía. Pero, ¿qué hace que esta serie sea tan relevante para el tema que nos convoca hoy? Bueno, además de presentar a Kerem y Hande como una pareja icónica que marcó un antes y un después en la historia de las series turcas, Senkalkam fue el escenario donde comenzó a gestarse algo mucho más profundo y significativo que una simple relación de trabajo entre dos actores. Los rumores de un romance entre ellos crecían con cada episodio, alimentados por las escenas llenas de pasión, por las miradas cómplices que se dedicaban fuera de cámara y por esos pequeños detalles que los más observadores, los llamados shippers de la pareja, detectaban en sus redes sociales. Fue precisamente en el rodaje de esta serie donde se comenzó a tejer el hilo de esa confesión que vamos a analizar, esa revelación que hizo explotar las redes sociales como si fuera un volcán en erupción. Aunque claro, esa confesión no se dio en la pantalla, sino en la vida real, mucho tiempo después del final de la serie, pero no nos adelantemos, que aquí tenemos tiempo para desmenuzar cada detalle. Ahora bien, Senkalkam no fue la única serie que unió a estos dos talentos, aunque sí la que los catapultó al estrellato internacional y los convirtió en un fenómeno de masas. Aunque no compartieron pantalla directamente en otra producción, ambos han tenido carreras exitosísimas por separado, y vale la pena mencionar algunas de sus otras series para entender un poco más su trayectoria profesional y lo que los ha llevado a convertirse en las estrellas que son hoy, dos de los rostros más reconocidos y queridos del panorama televisivo turco. Empecemos con Kerem Bürsin. Este actor, que además de guapo, que es un decir poco, es talentoso hasta la médula, ha protagonizado varias series que han dejado huella en la televisión turca, convirtiéndose en un referente para las nuevas generaciones de actores. Una de ellas es Güneşi Beklerken, donde interpreta a Kerem Sae, un estudiante rebelde y carismático que se ve envuelto en una historia de amor, amistad, rivalidades adolescentes y dramas familiares. Esta serie, que es un drama juvenil con tintes de comedia, fue muy popular en su momento, marcando un antes y un después en la carrera de Kerem, consolidándolo como uno de los actores más prometedores y versátiles de su generación. Además, Kerem ha demostrado su versatilidad actoral en otros proyectos como Bu Şehir Arkandan Gelecek, donde interpreta a Ali Smith, un joven boxeador que busca vengar la muerte de su madre. Una historia llena de acción, drama, romance y dilemas morales que nos muestra a un Kerem Bürsin en una faceta diferente, más oscura y atormentada, lejos de la imagen de galán que conocimos en Senkalkam. Pero no solo eso, Kerem también se ha aventurado en el cine, participando en películas que han sido bien recibidas por la crítica y el público, demostrando que su talento no tiene límites ni fronteras. Por su parte, Hande Erçel no se ha quedado atrás, pisándole los talones a su compañero de reparto. Después de su éxito arrollador en Senkalkam, Hande ha protagonizado otras series que han demostrado su talento y su capacidad camaleónica para interpretar una amplia gama de personajes, desde la dulce e ingenua Eda hasta mujeres fuertes, decididas y hasta peligrosas. Una de ellas es Azize, donde interpreta a Azize Günay, una joven que busca vengar la muerte de su padre y se ve envuelta en una historia de amor, venganza, secretos familiares y traiciones. Esta serie, que es un drama con tintes de acción, nos muestra a una Hande en una faceta más madura, aguerrida y empoderada, lejos de la dulzura y la espontaneidad de Eda. Además, Hande también ha protagonizado Alka, un thriller policial donde interpreta a Muide Akay, una joven abogada que se ve involucrada en una conspiración criminal que pondrá a prueba sus límites y sus valores. En esta serie podemos ver a una Hande más introspectiva, seria y misteriosa, demostrando que es capaz de abordar cualquier género y personaje con la misma entrega y profesionalidad. Y por si fuera poco, Hande también ha protagonizado Hayat Ak, donde interpreta a Selin Karahan, una joven que lucha por reconstruir su vida después de una tragedia familiar que la deja marcada para siempre.
Esta serie, que es un drama familiar lleno de emociones y situaciones límite, nos muestra a una Ande más vulnerable, sensible y emotiva, que conecta con el público a través de su interpretación llena de matices y realismo. Entonces, como vemos, ambos han tenido carreras muy importantes y exitosas, pero fue Shenkal Kapoor la que unió sus caminos de forma definitiva, al menos para el público, que los veía como la pareja perfecta, no solo en la ficción sino también en la vida real. Y es que la química entre ellos era tan palpable que la realidad y la ficción comenzaron a difuminarse para los fans, quienes se negaban a aceptar que su amor solo existiera en la pantalla. Los rumores sobre una relación sentimental fuera del set de grabación se hicieron cada vez más fuertes, alimentados por los paparazzi, las redes sociales y la imaginación desbordante de los seguidores de la pareja. Las redes sociales se convirtieron en el campo de batalla donde los seguidores de Kerem y Ande analizaban cada foto, cada comentario, cada me gusta, cada gesto, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Y es que la presión mediática y la curiosidad del público fueron una constante durante todo el rodaje de la serie, y aún después de su final, como si los fans se negaran a aceptar que el cuento de hadas hubiera terminado. Pero volvamos al punto central de este vídeo, a esa confesión que incendió las redes sociales y los titulares de prensa como si fuera el apocalipsis. Después de varios meses de rumores, negaciones, especulaciones, desmentidos a medias y un sinfín de teorías conspiranoicas, la bomba explotó. En un momento que nadie esperaba, cuando ya algunos habían perdido la esperanza de que la ficción se hiciera realidad, Kerem y Ande confirmaron su relación sentimental. Y no lo hicieron en una alfombra roja, ni en una entrevista exclusiva, ni en una rueda de prensa. No, señores. Lo hicieron a través de una publicación en redes sociales, en el mejor estilo de una pareja enamorada, donde se les veía disfrutando de unas vacaciones juntos, relajados, felices y radiantes. La imagen, que era tan sencilla como emotiva, una foto casual, pero que lo decía todo, fue suficiente para confirmar lo que muchos sospechaban, pero que nadie había visto venir de forma tan contundente. Y fue entonces, justo en ese instante, cuando las redes se encendieron con una explosión de comentarios, felicitaciones, mensajes de apoyo, emojis de corazones y, por supuesto, algunos corazones rotos y lágrimas de decepción de aquellos que creían que la relación era un montaje publicitario. ¿Pero por qué esta confesión causó tanto revuelo? Bueno, en primer lugar, porque se trataba de una de las parejas más queridas de la televisión turca, una pareja que había nacido en la pantalla y que había trascendido a la vida real, lo que para muchos fans era un sueño hecho realidad, un cuento de hadas que se había materializado ante sus propios ojos. En segundo lugar, porque esta confesión puso fin a meses de incertidumbre, especulaciones y falsas alarmas, como si el público necesitara esa confirmación oficial para saber que lo que veían en pantalla no era solo actuación, sino algo real y tangible. Y en tercer lugar, porque esta confesión demostró, una vez más, que a veces la realidad puede superar a la ficción, y que el amor puede florecer en los lugares más inesperados, en el set de grabación de una serie turca, entre toma y toma. Y es que la confesión, aunque no fue en la pantalla, sino en la vida real, fue tan impactante como el giro más inesperado de nuestras series favoritas, un momento de clímax digno del mejor drama romántico. Para muchos fans, fue como si Eda y Serkan hubieran traspasado la pantalla y estuvieran viviendo su propia historia de amor fuera del plató. Y este fue el detonante que desató una ola de emociones en las redes, desde la euforia más absoluta hasta la decepción de aquellos que creían que todo era una puesta en escena, un truco publicitario. Y aunque la relación entre Kerem y Ande tuvo su fin después de un tiempo, la confesión sigue siendo recordada como un hito en la historia de las series turcas, un momento icónico que demostró que el amor, a veces, puede nacer de la manera más inesperada, en el lugar menos pensado y entre dos personas que aparentemente no tenían nada en común. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos visto cómo la química innegable entre Kerem y Ande en la serie Shenkal Kapoor fue el punto de partida de una historia de amor que trascendió la pantalla, convirtiéndose en un fenómeno de masas. Hemos recorrido brevemente sus trayectorias individuales, resaltando su talento, versatilidad actoral y capacidad para conectar con el público. Y por supuesto, hemos analizado esa confesión que desató una verdadera tormenta de emociones en las redes sociales, demostrando que la realidad puede ser tan emocionante, dramática y sorprendente como la mejor ficción. En definitiva, Kerem y Ande nos han regalado momentos inolvidables tanto en la pantalla como fuera de ella, y su historia es una muestra de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, incluso en el set de grabación de una serie turca. Y bien, queridos amantes de las series turcas, llegamos al final de este vídeo.
Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo porque este viaje al corazón de la televisión turca ha sido un verdadero placer para mí. Me encantaría saber qué les pareció esta confesión, si ustedes también fueron parte de ese momento histórico en las redes sociales y si tienen alguna anécdota que compartir sobre este romance que nos hizo soñar a todos. No duden en dejar sus comentarios aquí abajo, estaré leyendo cada uno de ellos con la misma atención que le pongo a mis series favoritas. Recuerden que su opinión es muy importante para mí, porque este canal lo hacemos entre todos, con el amor que compartimos por la ficción turca. Y como siempre, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Estaremos de vuelta muy pronto con más salseo turco, porque aquí la pasión por las series no tiene fin. Así que los dejo con un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, turcoadictos.